Pero en este relato de la Biblia, Pablo le alerta a la iglesia en Roma. Una iglesia que estaba en un gran conflicto espiritual. Vivían en una sociedad de grande liberalismo. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Romanos, usted encuentra que lo que experimentaba la iglesia en Roma, a lo que se enfrentaba Pablo, no es muy diferente a lo que nos enfrentamos hoy en el 2025, con tanta inmoralidad, con tanta violencia, con tanta cosa que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios le dice a la iglesia en ese capítulo 5 que nuestra justificación viene de parte de Dios. La Biblia describe la justificación como estar parado recto delante del Señor, como si el pecado, como si la maldad, como si la necesidad nunca hubiese existido en nuestra vida. Quiero que entiendas que la provisión de la sangre de Cristo va más allá de tus errores, va más allá de tus circunstancias, va más allá de las cosas a las cuales tú te estás enfrentando hoy, que quizás no entiendes ni siquiera por qué suceden. Ahora, no solamente nos justifica, sino que en esos versos dice: debido a nuestra fe, que Cristo nos hizo entrar a un lugar de privilegio. No creo que me oyeron, pero se lo voy a decir otra vez. Cristo nos hizo entrar a un lugar de privilegio. O sea, tú no caminas por esta vida sin tener ya las de ganar. Tú caminas por esta vida con una posición de victoria, con una posición de privilegio. Ya tú entras con un favor inmerecido en tu vida. Pero muchas veces no lo creemos. Muchas veces caminamos por la vida como si estuviésemos en desventaja. Nuestra confesión es una confesión de desventaja. Nuestros pensamientos son un pensamiento de desventajas. No, nuestra actitud es una actitud como si Dios no estuviese en control de nuestra vida. Y esas son las fortalezas que 1 Corintios capítulo 10 nos dice que tenemos que pelear contra ellas. Estamos tan ocupados echándole la culpa al diablo y buscando maldición por la izquierda y por la derecha, que no nos damos cuenta que nuestro enemigo mayor no es Satanás, en nuestra mente. Que cuando Pablo le dijo a la iglesia que tenemos una lucha espiritual, le dijo: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No fortalezas en el mundo espiritual, aunque existen. Más aún son las fortalezas en el mundo de nuestras emociones, en el mundo de nuestra mente, que a todos nosotros nos atacan, para no darnos cuenta que ya yo estoy caminando en privilegio. Por eso el enemigo pudo venir donde Eva y donde Adán, que no entendían el privilegio que tenían, y decirle: ¿acaso lo que pasa es que no entiendes que Dios no quiere que tú seas como Él? Ya el hombre era como Dios. A imagen y semejanza los creó Dios, y el enemigo vino a venderle la mentira de que estaban fuera del privilegio cuando ya caminaban en el privilegio. Oh, no, lo que yo acabo de decir. Hay ocasiones que el enemigo viene a decirte en tus oídos que tú no eres ya lo que tú eres, que tú no tienes lo que ya tú tienes, que tú no puedes lo que ya tú puedes, y que tú no tienes de parte de Dios lo que ya Dios te ha concedido por la fe y por la gracia. ¿Por qué? Porque se ha engranado en nuestra mente un pensamiento que nació de la religión, que es el segundo reino de Satanás, donde básicamente tenemos que trabajar para merecernos. Y yo entiendo el concepto de que hay cosas por las cuales uno paga un precio, un esfuerzo, un trabajo. Hay una parte natural en lo sobrenatural. La palabra sobrenatural es una palabra compuesta, y básicamente es que yo pongo lo natural y Dios le añade el sobre. En otras palabras, yo hago lo mío, pero yo no puedo hacer lo de Dios. Y lo que yo hago, viene Dios y le añade lo de Él, y es lo que crea el poder sobrenatural. Pero aun cuando yo pongo mi esfuerzo humano, el cual Dios requiere de mí, lo hago con una gracia, lo hago con un favor de parte de Dios. Y el privilegio que Dios me concede siempre es un privilegio inmerecido. Es un privilegio que viene de la gracia de Dios. Es un privilegio que viene del favor de Dios.
ya que la persona más santa que pudiera estar en este santuario, la persona que más ore y que más ayune que pudiera estar en este santuario, aún en su pura santidad, en su puro esfuerzo, aún orando 7 y 8 horas al día o lo que sea, no se merece lo que tiene de parte de Dios. Porque yo oro no para ganarme algo, yo oro para estar en comunión y relación con Dios. Yo oro porque sé que sí trae y desata bendición para mi vida, pero es más para que yo mengüe y pueda recibir lo que Dios tiene para mí que cualquier otra cosa de la cual yo pueda pensar que me estoy ganando. En este caso, Eva y Adán estaban en perfecta comunión con Dios. Y a pesar de que estaban en perfecta comunión con Dios, eso no detuvo el ataque del enemigo. Pablo le dijo a la iglesia: no ignores las maquinaciones del diablo. Entiende eso. Nadie se escapa de una buena pelea. Nadie se escapa de un buen conflicto espiritual. La única diferencia es que yo no peleo desde un lugar de derrota, yo peleo desde un lugar de privilegio. Ahora, mire lo que le dice Pablo a la iglesia: un lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora, diga conmigo, ahora, no mañana, ahora. Mira a la persona que está a tu lado, dile: el tiempo es ahora. Díselo otra vez: el tiempo es ahora. Ahora mira al otro que está al otro lado y dile: el tiempo es ahora. Ahora mira hacia atrás, si tienes a alguien atrás, y dile: hey, el tiempo es ahora. Un lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. No dice la Biblia entramos y salimos de él. La Biblia dice permanecemos. Es cuando dejamos de permanecer que entonces nos salimos de ese lugar de privilegio. Pero cuando tú aprendes a tener permanencia en Dios, no importa cuál sea tu circunstancia, tú permaneces en ese lugar de privilegio con Dios. ¿Y qué hace esa permanencia? ¿Qué hace ese lugar de privilegio? Ese lugar de privilegio te da una confianza. Dice: esperamos con confianza. ¿Qué hacemos? Esperamos con confianza. Ahora, escuche bien, porque esa palabra esperar no es simplemente porque Dios se está dilatando. Más bien la palabra esperar es como si fuese la palabra expectativa. La Biblia dice en el libro de Romanos: si tú esperas por lo que ya tienes, entonces ¿para qué esperarlo? Lo único que tú esperas con expectativa es algo que ya tú sabes que viene de camino. Alguien me dice: vengo a tu casa a las 11 de la mañana. Yo no estoy esperando a ver si viene. No, yo estoy esperando sabiendo que ya viene. Yo preparo mi casa. Si alguien viene a mi casa, ya, y yo digo, y me dicen: venimos a las 12 del mediodía. Ya a las 9 de la mañana mi esposa está con el Swiffer limpiando todo el piso. Ya saca el vacuum cleaner y empieza a limpiar las alfombras. Ya se está arreglando toda la cocina. Ya el pastor está adobando la carne. Ya nos estamos bañando y nos estamos preparando, porque nuestra expectativa es que es un hecho, es una realidad, que el que anunció que viene, viene. No me oyó. El que anunció que viene, viene. Yo vengo a decirte en esta mañana que lo que Dios ha anunciado para ti viene en el nombre de Jesús. Que tu confianza y tu esperanza, tu expectativa no es: bueno, vamos a ver si llega. Viene. Yo dije viene. Yo dije viene. Yo dije que viene. Y que tú empiezas a hacer espacio. Empieza a preparar, porque viene la visita, porque viene tu milagro. Empiezas a extender tus cortinas. El pastor cantaba sobre eso: extender, expandir tu territorio. Dios le decía a la mujer en Isaías, le decía: tú, la que nunca has parido, la que nunca te has ido de parto, prepárale el cuarto a tu niño.
Aunque el mundo te llame estéril, aunque tus circunstancias te hablan y te digan no va a pasar, la salvación de tu hijo no va a pasar, la sanidad de tu cuerpo no va a llegar, la prosperidad de tus finanzas no va a llegar, yo estoy abriendo espacio, porque los espacios vacíos son los espacios que Dios llena. Los espacios vacíos son los espacios que Dios llena. Pero tenemos que permanecer. Permanecer es que la serpiente va a venir como vino donde Eva y te va a decir, con que Dios dijo, con que Dios te prometió. Y no solamente se lo dijo a Eva para no abusar de Eva, se lo dijo hasta el mismo Jesús. Si es que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? O sea, ¿por qué esperar 40 días cuando tienes el poder de hacerlo ahora? Y Dios le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo tengo la confianza de que tengo una promesa de parte de Dios. Diga conmigo, es ahora. Diga otra vez, es ahora. ¿Por qué? Porque Dios no opera en un tiempo presente como el de nosotros. Dios opera en un eterno presente, que aún cuando estoy esperando por la manifestación de algo que Dios tiene para mi vida, no significa que ya no está. Dios no se la está inventando en el camino. Dios no improvisa con tu vida. Dios no improvisa con su propósito. Dios es certero. Dios es intencional. Dios dijo, desde antes de la fundación del mundo te escogí. O sea, tu propósito estaba delineado antes de que tú nacieras. David dijo, mi embrión han visto tus ojos, y en el libro estaban escritos todas estas cosas. David entendió, mis pecados no alteraron mi propósito, porque supe arrepentirme, supe regresar a Dios, supe permitir que Él me limpiara, y Dios me regresó al curso de mi propósito. Te voy a profetizar una palabra del título de un mensaje que predicó mi pastor hace muchos años atrás. Dios mira más allá de tus errores. Esperamos con confianza. ¿Y cómo lo esperamos? Lo esperamos y alegría en alegría, porque vamos a participar de la gloria de Dios. Ya conmigo, la gloria de Dios. Sé que nosotros tenemos diferentes definiciones para lo que es la gloria. En nuestro mundo evangélico, pentecostal, carismático, decimos gloria para describir un servicio donde salieron demonios, donde se cayó la gente, donde la gente danzó, donde la gente profetizó, donde la gente habló en lenguas, y todo eso está maravilloso. Es parte de lo que es la gloria. Pero la palabra gloria no es simplemente una manifestación de un milagro, sino la manifestación de una promesa. Cada vez que Dios manifiesta una promesa sobre tu vida, eso es gloria. Cada vez que Dios manifiesta una palabra que te ha dado, eso es gloria. Las señales y los milagros no solamente caben dentro del cajón que hemos creado nosotros los evangélicos y los pentecostales. La palabra, los milagros son cada vez que tú ves algo que no podía hacer y Dios lo hizo. Eso es gloria manifestada. Isaías dice, yo derramaré mi gloria y toda carne la verá. Quiere decir que gloria no es una emoción, gloria no es un temblequeo, gloria no es una cosa invisible. Gloria es la manifestación de algo que estaba en el mundo invisible y ahora se puede ver en el mundo tangible. Yo participo de esa gloria. Tú participas de esa gloria. Pero si hay algo que tenemos que aprender, es que aún dentro de ese conflicto, y aquí es donde nos colgamos, aquí es donde se nos hace difícil a todos procesar nuestros conflictos espirituales y naturales, donde la Biblia nos dice, también nos alegramos a enfrentar pruebas. A nadie le gusta la prueba. A nadie le gusta el problema. ¿Será que entonces Pablo se está equivocando? ¿Será que Pablo se está equivocando cuando él dice, alégrate cuando eres probado o cuando pasas por dificultades? No. Él no se está alegrando
de que le dieron una paliza y lo dejaron como muerto frente al templo? Él no se estaba gozando de que el barco donde iba mientras iba a predicar, no a pecar, se hundió y tuvo que nadar hasta una isla y terminó en una isla de caníbales. Él no se estaba alegrando de que tuvo que nadar en alta mar. Él no se tuvo que alegrar, no se tenía que alegrar de que le habían latigado las espaldas y lo habían dejado tan herido como Jesús. Pero en más de una ocasión, él no se alegraba de que tenía perseguidores que lo acompañaban a cada ciudad donde él iba a predicar. Y en Corintios un día él se hartó de esa gente y le dijo, porque el tipo era violento. No se olvide que él mataba y consentía la muerte de cristianos y que él tomaba preso a cristianos y se los llevaba a las cárceles. El tipo no era un cualquiera, el tipo tenía un temperamento. Y un día le pidió al Señor, Señor, si no lo haces tú, déjame a mí. No sé cuántos de ustedes le han dicho eso al Señor alguna vez. Señor, si tú no pones tu mano, déjame ponerla yo. Pim, pam, pum. Y él fue al Señor y le dice, Señor, una de dos cosas, o me deja bregar yo con ellos, o pasa de mí este aguijón que llevo en mi carne, pues ya no aguanto más las persecuciones. Dos buenas trompas le callo la boca. El temor más grande que tú tienes es el temor a lo que tú no puedes manejar, lo que tú no puedes controlar. Pero esa es tu mejor posición, porque es cuando tú no estás en control que aprendes fe. No, usted me oyó. Cuando tú aprendes que tú no puedes, es cuando ahí nace la fe resiliente, la fe firme en Dios. Pablo dijo, yo no me alegro porque estoy pasando por el conflicto. Pablo le dijo a los romanos, nos alegramos en las pruebas y en las dificultades porque sabemos, diga conmigo, yo sé. Dígalo duro, yo sé. Dígalo más duro, yo sé que me ayuda a crear resistencia. Tenemos que levantar una generación de hombres y mujeres resistentes. No podemos seguir levantando gente débil. No podemos seguir levantando una generación donde todo le es dado. Una generación que no sabe pelear sus batallas. A veces yo tengo temor por lo que va a pasar en los próximos años si Cristo no regresa, porque esta generación se ha encargado a levantar una generación que no sabe pelear porque se lo ha hecho todo demasiado fácil. Como mismo Dios no te permite a ti que tengas una vida demasiado fácil, porque si no eres un débil. Así nosotros tenemos que también levantar una generación que está lista para enfrentarse al enemigo, que está lista para enfrentarse a los desaciertos de la vida, porque tu prueba y tu dificultad te ayuda a desarrollar resistencia. Ya conmigo, hay que ser fuerte. Dilo otra vez, hay que ser fuerte. Y esa resistencia que es aguante. Que tú sabes que te va a aguantar. Tú sabes que puedes resistir, que puedes aguantar. Esa resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter desarrolla nuestra firmeza o nuestra esperanza segura de esta salvación segura. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Yo quiero decirte que tú no vas a terminar desilusionado en la promesa de Dios. Esta iglesia no va a terminar desilusionada con la promesa de Dios. Puerto Rico no va a ser desilusionado con la promesa de Dios para él. El mundo va a ver la gloria de Dios. Toda carne la verá, porque esa es la promesa. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. En el camino Él es el que te llena de esa esperanza. Él es el que te llena de esa resistencia, de esa resiliencia. Él es quien te llena de ese sentir de que la promesa del Señor viene para tu vida. Y la promesa del Señor no es mañana. La promesa del Señor es ahora. Diga conmigo, ahora. Vaya conmigo al libro de Amós, por favor. Amós, capítulo 9. Mira lo que dice la palabra en el verso 11. Amós 9, 11, nuevamente, nueva traducción viviente. Dice, en aquel día. Aquí está hablando de un día aparentemente futuro. Es una palabra profética. Si en el Antiguo Testamento habla de una palabra profética, es porque la mayor parte de esas palabras proféticas vienen en cumplimiento en Cristo Jesús.
dice: en aquel día restauraré la casa caída de David. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten caídos en esta mañana, pero Dios te viene dando una promesa de que Él va a restaurar la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. Escucha esta promesa para ti que sientes que has sufrido daños por alguna cosa o la otra. Si tus muros han sido dañados, porque la casa de David se le dañó sus muros aún por su propia desobediencia. Pero en su desobediencia Dios le da la promesa. En su desobediencia Dios le habla y le dice: yo voy a restaurar tus muros dañados. Las ruinas las voy a reedificar y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado. El Señor ha hablado. ¿Y qué? Y cumplirá. ¿Cómo? ¿Qué hará? Cumplirá estas cosas. Verso 13. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de los que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos de las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas y reedificarán sus ciudades que ya están en ruinas. Nuevamente vivirán en ellas, plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas, beberán su vino. Los plantaré firme allí en su propia tierra y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo le di, te dice el Señor. Dios le da una promesa a la casa de David. Ya conmigo, nosotros somos. La iglesia es la casa de David. Dios le da una promesa de que Él no solamente va a desatar bendiciones sobre tu vida. Lo primero que Él te dice es que, lo primero que Él le dice al pueblo de Dios, es: yo voy a restaurar. Escucha bien, el primer proceso que Dios tiene que hacer contigo y conmigo es traer un proceso de restauración. Es levantarnos de ese lugar de derrota, de caída. David dijo: si 7 veces cae el justo, 7 veces lo voy a levantar. Dios nunca ha hecho provisión para ti, para mí, para que nos quedemos en desdicha o para que nos quedemos en el suelo. Por lo contrario, en el libro de los Hechos, Dios pone un hombre que sabía lo que era ser restaurado. No hacía mucho tiempo, Simón, el cual ahora llamaban Pedro. Imagínate, Jesús le llamó Pedro antes de que Pedro lo traicionara a él. Dios había llamado a Pedro roca antes de que Pedro demostrara su lugar de mayor debilidad. Escuche eso bien, quiero que lo procese, quiero que lo entienda bien. Antes de que Pedro mostrara su momento de mayor debilidad, Dios lo llamó roca fuerte. Antes de que él pasara por la tentación más grande de su vida y fallara, Dios nunca te llama por el fracaso que tendrás. Dios siempre te llama por lo que Dios ve en ti. Y Dios le dice a Pedro: a ti te llamo Pedro, roca, un pedazo de cantera, una cantera o un pedazo de piedra de la cantera principal, que es Cristo. Y sobre esta roca, la cantera que es Jesús, edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y días más tarde, tal pareciera que el infierno entero prevaleció contra Pedro, cuando en el proceso de la crucifixión de Cristo, Simón niega a Jesús 3 veces. Pero no pasó mucho tiempo de su caída donde Jesús encuentra a Pedro en su lugar de vergüenza. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto va a sanar el corazón de mucha gente en este lugar. Pedro no fue a Jesús, Jesús fue a Pedro. Jesús fue a Pedro cuando nadie quería ver a Pedro. Cuando posiblemente los demás discípulos, si se hubieran encontrado a Pedro en el camino, en ese momento lo hubiesen mandado a linchar o lo hubiesen cuestionado: ¿por qué traicionaste al maestro? ¿Por qué le negaste? O posiblemente lo hubieran sacado en cara: las otras noches estábamos comiendo y Jesús te dijo: me vas a traicionar, y tú dijiste: no,
no te voy a traicionar. Incluso si tengo que morir por ti voy a morir. Le pudieron haber llamado mentiroso, cobarde, traicionero, vergüenza. Y sin embargo, en su momento de mayor vergüenza, en su peor caída, una caída pública. Entienda quién era Simón. Simón no era cualquier tipo de la ciudad que nadie conocía. Simón era un empresario que le proveía a su ciudad el pez para comer. Simón fue conocido como el único hombre en aquella ciudad que tuvo una pesca tan milagrosa que hizo falta todos los barcos de la ciudad para recoger la pesca que había tenido. Simón fue el hombre que se rumoraba entre el pueblo. Este tipo caminó sobre las aguas y 11 personas lo vieron. Este era el que se iba a predicar por las aldeas proclamando el reino de Dios. Ponía manos sobre los enfermos y sanaban. Ese fue el que fue donde Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, los demonios se sujetan a mí en tu nombre. Y ahora estaba en su peor momento, en un momento de un aparente fracaso, en un momento de vergüenza, en un momento donde la gente y Satanás podían estar susurrando a sus oídos: de esta nunca te levantas. Mientras tanto, Jesús tenía algo diferente que decirle a Pedro. Cuando Jesús llega donde Pedro, no llega donde Pedro a preguntarle: Pedro, ¿por qué lo hiciste? Cuando Jesús llega donde Pedro, Jesús simplemente le pregunta: Pedro, ¿eres capaz de amarme? ¿Todavía me amas? Escucha bien. Dios no quiere saber por qué lo hiciste. Él sabe por qué lo hiciste. Él es quien discierne las intenciones más profundas de tu corazón. Él solamente quiere preguntarte a ti, preguntarme a mí: ¿eres suficientemente capaz para confiar en tu amor por mí y mi amor por ti? Y desde ese amor yo puedo convertir tu ruina. Yo puedo restaurar tus ruinas. Yo puedo restaurar tus muros caídos. Eso es lo que Amós le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y lo que Dios le está diciendo a alguien hoy. Que llega en esa culpa, que llega en esa condenación, azotado por los pensamientos quizás religiosos de tu crianza, azotado por la condenación de Satanás, el susurro del diablo. Lo único que Dios necesita de ti es que tú comprendas la magnitud de su amor. Habían 10 otros hombres el cual Jesús pudo haber escogido para que lideraran el avivamiento más histórico de la historia del mundo. Y sin embargo, escogió al segundo más fracasado, porque el primero más fracasado ya se había matado. Porque Judas no entendió la magnitud del amor de Jesús. Escuche, en la iglesia hay dos tipos de personas: los Pedros y los Judas. Y usted dirá: no, es que uno lo entregó y el otro lo traicionó, negándolo. El que lo entregó lo hizo peor. A Dios le es inmaterial. Los Judas y los Pedros representan uno que aceptó el perdón y el amor de Dios, y el otro que se dijo a sí mismo: Dios no me va a perdonar, Dios no me puede amar después de lo que yo hice, Dios no va a poder restaurarme de la situación que estoy, mi problema es demasiado grande para Dios, y se sucumbe en su histeria y termina colgándose de un árbol. Pero Pedro entendió la magnitud del amor de Dios y permitió que ese amor lo rodeara, y entendió que lo que venía de parte del Señor para él era que Dios iba a ser un ejemplo de él al mundo. Yo le dije a los jóvenes anoche en el cierre del servicio algo que siempre supe, pero nunca sabía cómo describirlo hasta que lo oí de un muy buen amigo mío, el pastor Ricardo Arana de México, en Panamá, cuando describió unos accidentes que él había tenido desde niño y otros que habían tenido desde adulto, donde crearon en su piel grandes cicatrices. Y él dice que por años él vivía acomplejado por la cicatriz que llevaba en sus brazos después de haberse caído por una montaña en una bicicleta.
La cicatriz que llevaba en su pierna después que se había caído de un árbol y había quedado clavado en el árbol y se había desgarrado la piel y todo lo demás. Y él dice: por años yo sentía vergüenza por mis cicatrices, hasta que un día Dios le habló después de adulto y le dijo: tus cicatrices no son una señal de que algo malo pasó, tus cicatrices son una señal de que Dios te sanó. Si está cicatrizado es porque sanó algo. No me estoy oyendo. Sí, no, Dios no le dijo a Pedro: esconde tu desgracia. Dios le dijo a Pedro: muéstrale a todo el mundo lo que hace el poder restaurador resiliente de la gracia de Dios sobre tu vida. Iglesia, es tiempo de dejar de mostrarle al mundo una iglesia perfecta, toda planchada, toda como que juzgadora, que no tiene nada, ninguna mancha. No tendremos mancha, sin arruga y sin mancha cuando nos presentemos ante Dios. Pero el mundo tiene que ver una iglesia: yo estaba en el suelo y me levanté. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Yo tengo cicatrices de desobediencia, pero Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado. Cuando Pedro se para el día de Pentecostés y dice: crean, arrepiéntase y confiesen sus pecados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de restauración. Profetizo ahora sobre tu vida que el tiempo es ahora de tu restauración. El tiempo de la condición de tu matrimonio es ahora. El tiempo de lo que está sucediendo y enfrentando en tu vida es ahora. Diga conmigo: es ahora. No es mañana. No es mañana. Es ahora. Porque hay una dimensión mayor al cual Dios quiere llevar la iglesia. La iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Hay una dimensión mayor, un propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, Dios tiene un sentido de urgencia de establecer algo nuevo en ti, establecer algo nuevo en mí. Dios tiene un sentido de urgencia de profetizarle y declararle a la iglesia que sí, hubo un tiempo bueno, incluso cuando Jesús se apareció ante la tierra, ante el mundo. Le tuvo que profetizar a sus discípulos: los tiempos de Juan son buenos y eran buenos y fueron míos. Pero Juan anunciaba algo que venía. Yo anuncio algo que llegó. Alguien oyó lo que yo acabo de decir. Juan decía, hablaba del reino de Dios: pronto vendrá el reino de Dios, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí. Él hablaba de una promesa futura. Cuando Jesús se manifiesta, dijo: el reino de los cielos entre vosotros está ahora. No es mañana, es ahora. Lo que yo voy a hacer para Dios tiene que ser. Yo reprendo ese espíritu de procrastinación que te tiene siempre pensando en mañana. Bueno, cuando yo esté listo, fuera. ¿Alguien dijo fuera? No es para mañana. No es para mañana. El tiempo es ahora. Hay una urgencia espiritual. Porque el mundo está haciendo ruido. Está haciendo a veces más ruido que la iglesia. Porque la iglesia espera, el mundo no. La iglesia espera por algo que ya tiene, mientras el mundo no espera por nada. El mundo simplemente actúa. El mundo hace. El tiempo es ahora. Pedro le pudo haber dicho a Jesús: Jesús, espero la disciplina de un año. No, tranquilo. No. Si me amas, ¿quieres que te use? ¿Quieres que te restaure? Vete a Jerusalén con tus hermanos. Escóndete allí hasta que recibas el Espíritu Santo. Y después yo te voy a dar palabras para que tú le anuncies al mundo lo que yo puedo hacer en ti. Cuando Jesús declaró: el reino de los cielos ya está aquí, el reino de los cielos ya se ha manifestado, le estaba diciendo a sus discípulos y al mundo: hay una nueva dimensión espiritual que Dios tiene para tu vida, que no tienes que huir más de tu propósito, de tus planes. Algunos incluso se sienten estancados en un lugar espiritual, donde de alguna manera piensan: debería estar más adelantado en mi propósito, en mi vida. Debería estar más adelantado en mi acción, como si estuviésemos esperando por algo específico. Dios tomó un hombre llamado Abraham, a quien
Su única falta en la vida era: Señor, tengo tanta plata, tengo tanto dinero, tengo tantas propiedades, tengo tantas cosas y no tengo un hijo que me herede. Me tendrá que heredar el hijo de mi siervo, el hijo de mi esclavo, pues tengo tanto que dar. Pasado de edad, por cierto. Pero Dios tuvo que decirle a Abraham: Abraham, tu problema no es la esterilidad de tu esposa, ni tampoco es la edad avanzada que tienes. Tu problema es el mundo en que te rodeas. Le digo: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El mayor enemigo de tu milagro y el mayor enemigo de tu avance espiritual es que estás muy cómodo en el mundo en el cual siempre has vivido. Ese, perdone mi expresión, es más, no me la perdone, ese maldito pensamiento, porque es maldito, es que nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera, o es que siempre somos así, o es que siempre somos así, o es que en mi familia todo el mundo muere de lo mismo. Inconscientemente, gente de fe que habla en lenguas como una cotorra que ayuna toda la semana, se acomodan a su entorno, se acomodan a lo mismo. No sé cuántos, los de mi generación y un poquito antes de la mía, se van a acordar de ese anuncio que había aquí de unas habichuelas famosas. Lo mismo, y era todo gris y blanco, sin color, rancio, lo mismo, y la gente la ponían caminando como un robot. Lo mismo, y por muchos años la iglesia ha estado patinando en lo mismo, todo rancio, sin color, lo mismo, en esa parálisis espiritual, lo mismo, hermano. Y como usted aquí esperando en Jehová, lo mismo. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, si te quedas en Ur de los Caldeos, ahí te vas a quedar sin prole. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿No me está oyendo? Esa tierra se va a ver diferente. Esa tierra se va a ver diferente, Pastor Heralio. Esa gente no se va a ver igual. Esa gente no, como yo le decía a los jóvenes, Dios está levantando una generación que no habla igual, que no se ve igual, que no profetiza igual, que no canta igual, que no viste igual. Pero esa es la generación de Dios. ¿A qué le tenemos miedo? De replicar el mismo fracaso una y otra vez, cuando Dios dice: he aquí, yo hago una cosa nueva. Una cosa nueva. Servimos a un Dios progresivo. ¿Por qué entonces estancarnos en nuestro camino? Porque no queremos cambiar nuestro pensamiento. La senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que su día se hace perfecto. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Sencillo. Hebreos 11. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Tu milagro está en tu obediencia. Mi milagro no está en mi opinión, mi milagro está en mi obediencia. Y esa obediencia en ocasiones va a desafiar lo natural. Va a desafiar aún tu propia opinión. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía en lo natural todas las razones para fracasar. Joven, sin experiencia, sin dinero. Tenía tan poco dinero que mi esposa me dijo, mi suegra me dijo: si mi hija no la puedes mantener, me la devuelves. Ella me enseñó fe. Y pastor, ¿qué clase de fe le enseñó? ¿Para creerle a Dios por prosperidad? No, para nunca devolverla.
Gracias a Dios cumplimos 25 años ahora y no he tenido que devolverla. He estado, no, mentira. No. He estado cerca no por ti, pero cerca porque el proceso no fue fácil. La necesidad tocó a nuestra puerta. Los momentos de querer salir corriendo y hacer otra cosa tocó a nuestra puerta en más de una ocasión. Pero por fe. Pero por fe. Diga conmigo, pero por fe. Ese verso en Hebreos 11 dice: por fe Abraham, siendo llamado, tú tienes que confiar que tú has sido llamado por Dios. Yo le hablaba a los jóvenes anoche en mi título de rechazado a escogido. Tú tienes que entender que si Dios te ha escogido para esta hora, no importa lo que diga el rey, como Esther, le sucedió a Esther. No importa que la querían matar, no importa que Vasti le hacía la vida imposible, no importa que no era de aquella tierra, que lo único que tenía era gracia y favor con el rey, pero ella no se amparó de la gracia y el favor que tenía con el rey. Ella simplemente dijo: para esta hora me ha escogido Dios, para esto yo he sido llamado. Iglesia Maranata, Pastor Erario, para esta hora, para esta generación hemos sido llamados. Cuando tú entiendes tu llamamiento, cuando tú entiendes que Dios te escogió, dice: y Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque tuvo fe. No solamente en Dios, tuvo fe en el llamado. No te equivoques. Cuando Dios habla de llamado, no está hablando de los 5 oficios ministeriales. Cuando Dios habla de llamado, no está hablando de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Cuando Dios habla de llamado, está hablando de todos aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz, para ser trasladados al reino de su amado Hijo. Diga conmigo: yo soy llamado. Y parado en ese llamado es donde tú creas una actitud de obediencia. Hay un problema, y que hay un tiempo, hay un espacio en medio de esa obediencia a Dios, en medio de ese llamamiento, donde tú tendrás que salir sin saber a dónde vas. Porque una de mis frases preferidas, que no es mía, se la tomo prestada a un hombre de Dios, es que Dios nunca creará un mundo para ti donde Él es innecesario. Por lo tanto, hay veces que Dios tiene que llevarte por un camino donde no ves. Jesús se lo hizo a los 12 discípulos cuando iban de camino a Emaús, y dice la Biblia que puso un velo sobre sus ojos para que no pudiesen ver a Jesús, pero pudiesen oír su palabra. Oh, no. Yo quiero que usted entienda lo que yo acabo de decir. Dice la Biblia que los ojos de los discípulos estaban velados y no podían oír, no podían ver a Jesús, pero podían oír. No sabían ni siquiera que era su voz. Porque hay veces que tú pasas por procesos en tu vida, momentos en tu vida donde no ves a Dios. Y estás oyendo algo y no sabes si es Dios o no es Dios. No sé si a alguien le ha pasado eso. Donde tú estás pasando por momentos en tu vida donde tú dices: Señor, ¿dónde tú estás? David decía: ¿por qué has escondido tu rostro de mí? Y Dios nunca se había escondido de David. Es que simplemente Dios en ocasiones nos pone en situaciones donde no vemos, solo oímos. Porque la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos iban de camino por Emaús, y dice la Biblia que los discípulos, después que terminó ese hombre de hablar, con sus ojos velados, se dijeron unos a otros: cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las escrituras. No sabían que era Jesús, no sabían que era Dios, pero ¿sabes qué? Quizás pensaron: Dios nos abandonó, nuestro maestro nos dejó, pero en el camino se dieron cuenta que Dios nunca los había dejado, que Dios siempre había hablado y que Dios siempre estuvo a su lado. Yo estoy hablando con alguien que piensa que Dios no está ahí, que está pasando por un camino oscuro en su vida, que oras y tú le dices: Señor, revélame algo, y tú no ves nada. Que oyes cuánta cosa hay y no sabes quién es quién que te está hablando.
Jeremías fue abusado, fue mutilado por predicar, fue puesto en un instrumento de tortura, lo colgaron en un lugar para que la ciudad entera viera al profeta de Dios torturado, para avergonzarlo, como si fuese una representación de la crucifixión de Cristo en el Viejo Testamento. En la teología de la edad llaman a eso types and shadows, tipos y sombras de lo que habría de venir. Y la humillación fue tan grande para Jeremías que Jeremías dijo: prometo y juro por mí mismo que nunca más, le dijo a Dios, nunca más volveré a anunciar tu palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un lugar de tanta aflicción que en su mente el diablo le ha sugerido o usted mismo se ha dicho: ¿y dónde estás? Sea sincero, la gente tiene miedo de decir estas palabras en la iglesia, pero las piensan. ¿Y dónde estás? Porque aparentemente Dios escondió su rostro. Aparentemente te sientes abandonado en el camino. Jeremías llegó a ese lugar. Señor, para esto anuncio tu palabra, para esto. Yo estaba feliz siendo un tartamudo, joven sin saber hablar. Y tú fuiste quien te apareciste a mí y me dijiste que me habías escogido como profeta a las naciones. Nunca en esa promesa estaba incluido tortura, sufrimiento. Nunca en esa promesa estuvo incluido persecución. Jeremías se paró ante Dios y así le habló a Dios y le dijo: ahora yo me callo la boca y no hablo más. Pero lo que Jeremías no sabía es que el llamado y la presencia de Dios no estaba fuera de él, estaba dentro de él. No. Y que aún en su proceso de dificultad, pues la promesa de Dios para tu vida y para mi vida no es que vivirás una vida libre de conflictos. La promesa de Dios para tu vida y para mi vida es: yo estoy contigo hasta el fin de este mundo. Vas a pasar por las aguas, pero yo voy a estar contigo. Vas a pasar por el fuego, pero yo voy a estar contigo. Vas a entrar al valle de la sombra y de la muerte, pero yo voy a estar contigo. Vas a entrar al horno de fuego, pero yo voy a estar contigo. Te vas a encontrar cara a cara con el león, pero yo voy a estar contigo. La desgracia a veces va a tocar a la puerta, pero ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Y un día Jeremías no pudo más, pensando que Dios se había alejado de él, y él decía: no aguanto, esto es como un fuego líquido que me quema dentro de mis huesos. No puedo parar de servirle a Dios. No puedo detenerme en mi propósito. No te rindas. Esa palabra no se la inventó mi amigo René, se la inventó Dios. No te rindas, porque yo declaro en el nombre de Jesús que ese fuego líquido no te va a dejar quieto, no te va a dejar dormir. Tú que estás huyendo de tu llamado, tú que estás huyendo del propósito de Dios para tu vida, porque no quieres romper con ataduras culturales, no quieres romper con ataduras de comodidad, no quieres salir de tu lugar de comodidad o cambiar ciertos pensamientos en tu vida. Quiero decirte algo, querido, querida, que has sacado por tu boca las palabras: nunca más haré eso, por un aparente fracaso. Peligro, porque Dios te puede cambiar la ficha bien rápido. Y de repente lo que tú dices que nunca harás, encontrarás que te consume por dentro hasta que Dios cumpla su propósito en ti. Por eso, escucha bien, nunca fijes tus ojos en la situación a la cual te estás enfrentando hoy. Abraham tuvo que aprender en el camino que sí, salir de su tierra y su parentela traería dificultades, y hasta cometió un error. Dios le dijo: sale de tu parentela, y se llevó un sobrino. Dios le dijo: rompe con ciertas cosas, y él no quiso romperlas.
Pero llegó el punto donde Dios tuvo que romperlas, porque su propósito con Abraham era más importante que las ataduras que tenía Abraham en ciertas áreas de su vida. Pero en el camino hubo algo que Abraham tuvo que hacer para poder tener la fe, del cual Dios le llama el padre de la fe. Y es que había una realidad natural. La realidad natural es que su esposa era estéril. La realidad natural es que él estaba viejo. La realidad natural era que ella también estaba ya pasada de edad. La realidad natural era que físicamente y naturalmente no había forma de que Dios pudiera cumplir la promesa. Pero Dios le dijo a Abraham: pon esperanza contra esperanza. La fe no niega la realidad humana. La fe reconoce que la realidad de Dios es más grande que la humana. La fe no niega la realidad humana. La fe reconoce que la realidad de Dios es más grande que la realidad humana. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Cambiar su pensamiento, cambiar su mente, empezarlo a ver cosas grandes de parte de Dios. Empezar a creer que a pesar de que lo natural, lo que él pedía era imposible, que la promesa de Dios aparentemente era imposible, con fe todo es posible. Tuvo que entender y realizar en su mente espiritual que lo que Dios tenía para él no era para mañana, sino era para ahora. Tuvo que comprender que la dilación de Dios no era provocada porque Dios estaba tardando, sino provocada porque muchas veces nosotros los hombres la dilatamos tratando de meter la mano en el asunto y no dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer con nuestras vidas. Pero yo quiero que tú sepas que aún en tu tiempo más difícil, Dios levanta y Dios te levanta para que tú hagas la diferencia en tu mundo y en el mundo de otros, para que tú puedas cumplir tu asignación profética. Que los tiempos difíciles en nuestra vida no son una señal de un abandono de Dios, sino son una señal de que a través de esa dificultad, como leímos en Romanos, que a través de ese problema y esa dificultad, Dios te está creando resistencia, carácter, esperanza. Y la esperanza, gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, aceptamos nuestra responsabilidad de levantarnos de la silla de comodidad y ser como Isaías y decirle al Señor: Señor, heme aquí. Isaías, él no empezó diciendo heme aquí. Él empezó diciéndole a Dios porque Dios no podía usarlo a él. Él fue donde Dios, o Dios lo sube a su trono, ve los ángeles, ve los carbones encendidos, ve el trono de Dios, ve sus faldas que llenaban el templo, ve la gloria de Dios en el templo. Isaías le dice al Señor: soy hombre de labios inmundos, por eso no me puedes usar. Estoy rodeado de gente con labios inmundos, por eso mis cosas no pueden cambiar. Y Dios toma de los carbones encendidos y los pone sobre sus labios. Y ahora Isaías empieza a decir: no más excusas. Escuche bien, en el cierre de este mensaje para ti: no más excusas. No más excusas. Si tú estás aquí y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, y Él está tocando la puerta de tu corazón, o estás apartado de Él, aún en la banca de una iglesia, escucha lo que te digo: no más excusas. Dios es un experto en sacar de lo descalificado un profeta de Dios. Dios es un experto en sacar de un Pedro derrotado un predicador encendedor de avivamientos. Dios es un experto en tomar ruinas caídas y crear murallas fortificadas que protegen su ciudad, su iglesia. No más excusas.
No más excusas, porque tu tiempo es ahora. Tu tiempo es ahora de entrar en lo que Dios tiene para tu vida. Romanos nos dice, y termino con este verso, esto es más urgente, porque tú sabes que el tiempo se acaba. Quizás alguien acaba de pensar, ay, no me venga con eso. Yo estoy oyendo desde chiquito que Cristo viene pronto. Óyeme, quiero decirte algo. Yo no vine a decirte que Cristo viene mañana. Yo vine a decirte que el tiempo pronto se acaba. O se acaba porque Él viene, o se acaba porque tú te vas. Pero de que se acaba, se acaba. Hay una urgencia. No hay tiempo para esperar. El tiempo va muy rápido. Mañana no está garantizado a ningún hombre, dice la Biblia. Ustedes saben, le dice Pablo, que el tiempo se acaba. Y lo próximo que le dice es: ¡despierten! Pastor, me asustó. Eso es lo que Dios quiere, asustarte. Estás muy cómodo en esa silla con este aire acondicionado y con el sonido de la lluvia. Algunos están adormecidos, pero está bien, esa te la perdono. Lo que no justifico es el adormecimiento espiritual con tanta promesa de Dios. Pablo le dice: esto es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acerca. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que nunca y más cerca aún de cuando creímos. Vine a profetizarle a alguien aquí, a este país y a esta ciudad y a esta iglesia: la noche ya ha llegado a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen al lado actos oscuros y quítense su ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participemos de las fiestas indecentes, de las borracheras, que ni vivan en promiscuidad sexual, ni inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse de la presencia del Señor. Vístanse de la presencia del Señor. Diga conmigo: vístanse de la presencia del Señor. Despierta. Despierta de la indiferencia. Despierta de todo aquello que impide o que te está deteniendo de alcanzar el propósito y el plan de Dios para tu vida, porque está más cerca que nunca. Indudablemente, Dios tiene un plan tan grande para nuestras vidas, que el enemigo más grande de ese plan, dormimos y vivimos con él 24 horas al día. En nuestra mente, en nuestra incapacidad en ocasiones de entender la esperanza que tenemos en Dios y el tiempo, el reloj de Dios que está sonando y está dando vueltas y está diciendo: el tiempo es ahora. En un abrir y cerrar de ojos te pasan 10 años más y sigues diciendo mañana, 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 cuando Dios te está diciendo: es ahora. Cuando Dios te está hablando y te está diciendo: te estoy moviendo la silla para que despiertes, te estoy sacando la sábana para que despiertes, te estoy gritando como alarma para que despiertes, para que te levantes y para que abraces el propósito de Dios para tu vida. Póngase de pie conmigo.